Hay heridas que no sangran, pero gobiernan silenciosamente la vida entera. Heridas que nadie ve, pero que uno carga en la mirada, en el tono de voz, en la forma de reaccionar, en la manera en que uno se habla cuando nadie lo escucha. Heridas que no vienen de la adultez, sino de un lugar más profundo, de la niñez. Ese niño interior, ese pequeño que fuimos, que alguna vez buscó aprobación, amor, seguridad, y no siempre la encontró. Y ahí está, todavía. No es un concepto psicológico, es una realidad emocional. Es la parte de nosotros que se quedó detenida en algún momento de la vida, esperando una caricia que nunca llegó, un abrazo que faltó, una palabra que habría cambiado todo. Y aunque hoy somos adultos, esa parte sigue viva, no desaparece, se manifiesta, se asoma, sale cuando discutimos, cuando nos frustramos, cuando sentimos miedo sin razón, cuando nos paraliza la culpa, cuando buscamos amor desesperadamente, cuando nos convertimos en padres y no entendemos por qué reaccionamos igual a como reaccionaron con nosotros. Mire, le cuento algo que aprendí viviendo entre Japón y Latinoamérica. En Japón, el silencio habla. En Latinoamérica, el grito también. Y yo crecí en medio de esos dos extremos, preguntándome cuál de los dos era el que más hería. Con el tiempo descubrí que lo que hiere no es la cultura, es la herida sin atender. Un padre herido grita o se calla, pero no porque sea malo, sino porque está cansado, porque también fue niño, porque también buscó algo que no encontró. Y esa es la verdad más dura y liberadora de todas. No educamos desde lo que sabemos, educamos desde lo que somos. Y lo que somos está profundamente conectado con las heridas que no hemos sanado. Por eso este tema no es ligero, no es una charla motivacional más, es una invitación profunda a mirar a ese niño interior, no para culpar a nadie, sino para descubrir por qué actuamos como actuamos, por qué repetimos lo que juramos no repetir, por qué a veces tratamos a nuestros hijos con dureza, no porque queramos herir, sino porque estamos repitiendo un eco antiguo. Hay gente que me dice, Kenji, yo no quiero ser como mis padres. Y yo les respondo, no basta querer no ser como ellos, hay que sanar lo que ellos dejaron sin resolver. Porque lo no resuelto se hereda, el dolor se hereda, la dureza se hereda, el silencio se hereda. Y no se hereda por genética, se hereda por convivencia emocional. Cuando un niño ve a su padre reaccionar con miedo, aprende miedo. Cuando lo ve reaccionar con rabia, aprende rabia. Cuando lo ve nunca descansar, aprende que el descanso no se merece. Cuando lo ve callar su dolor, aprende que sentir es un problema. Así se crea una cadena larga, pesada, que pasa de generación en generación sin que nadie la cuestione, hasta que alguien decide detenerse, respirar, mirar hacia atrás, reconocer al niño herido que aún vive dentro de él y abrazarlo. Se necesita un valiente para hacerlo. Un valiente, sí. No el valiente que no siente miedo, sino el que lo siente y aún así avanza. En mis años trabajando en comunidades vulnerables, he visto algo que se repite una y otra vez. Los niños no están heridos por sí mismos. Están heridos porque cargan el eco emocional de sus padres. Y cuando el padre sana, el niño cambia sin que nadie le explique nada. Cuando la madre sana, el hogar respira de otra manera. Cuando uno de los adultos deja de reaccionar desde la herida, la casa se vuelve un lugar más seguro. Por eso este video existe. Porque para educar sin repetir la historia hay que sanar. Y sanar no es recordar el dolor, es transformarlo. No es buscar culpables, es recuperar poder. No es volver al pasado, es liberar el futuro. Hoy quiero hablarle a ese adulto que se mira al espejo y dice, no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Pero también quiero hablarle a ese niño interior que todavía espera que alguien le diga, lo hiciste bien. No era tu culpa. ¿Te faltó amor? No valor. Sanar al niño interior no es un concepto bonito, es una responsabilidad, porque si usted no se sana, el niño interior toma el control. Y cuando toma el control, uno reacciona, no educa. Uno repite, no decide. Uno se defiende, no ama. Y aunque duela, déjeme decirle la verdad, ese niño interior herido ha estado educando a sus hijos sin que usted lo note. Pero aquí está la buena noticia.
Si ese niño interior recibe comprensión, escucha, abrazo interno, amor propio, usted recupera su vida, su paz, su libertad emocional y sobre todo recupera su capacidad de educar desde la conciencia, no desde la herida. Hoy comenzamos ese camino. No será cómodo, pero será transformador. Y si me acompaña hasta el final, le prometo algo. Usted no solo sanará por usted, sino también por los que vienen detrás. Sanar al niño interior no es un proceso intelectual. No ocurre leyendo frases bonitas ni escuchando discursos inspiradores. Ocurre cuando uno por primera vez se atreve a detenerse, a quedarse quieto, a permitir que el silencio revele lo que ha estado escondido durante años, porque el niño interior no grita, no reclama, no exige, solo espera. Espera a que el adulto que somos hoy tenga el valor que no tuvo quien nos crió. Ese niño interior aparece en los momentos más inesperados, cuando alguien nos levanta la voz y sentimos una reacción exagerada, cuando un hijo hace algo pequeño que sin razón aparente nos desborda, cuando sentimos que no somos suficientes aunque tengamos logros, cuando tememos decepcionar aunque ya somos adultos, cuando buscamos aprobación en cada mirada, cuando confundimos amor con sacrificio, ahí está Él, pidiéndonos que lo miremos, que por fin lo atendamos. Una vez, una madre en un taller me dijo, yo no entiendo por qué pierdo la paciencia tan rápido. Amo a mis hijos, pero algo dentro se activa y no lo puedo controlar. Y yo le respondí con una pregunta sencilla. ¿A qué edad empezaron a exigirle perfección a usted? Ella bajó la mirada y murmuró, muy pequeña. Ahí estaba la respuesta. No era la madre adulta reaccionando. Era la niña que aprendió a temer el error, a cargar culpas que no eran suyas, a sobrevivir emocionalmente en un ambiente que no le permitió ser niña. Esa niña estaba educando sin que ella lo notara. Y esto le puede pasar a cualquiera, a usted, a mí, a todos. Porque todos tenemos un niño interior, pero no todos tenemos el valor de escucharlo. El niño interior guarda la memoria emocional. Recuerda el primer miedo, la primera vergüenza, la primera vez que alguien dijo no sirve, la primera vez que sintió abandono, la primera vez que creyó que debía merecer el amor. Y mientras ese niño no sea acompañado, el adulto repetirá esos patrones sin querer. Por eso, uno de los primeros pasos es aprender a detener la reacción automática, respirar, observar, preguntarse, ¿quién está reaccionando aquí? ¿El adulto que soy hoy o el niño que fui? Y en ese breve espacio de conciencia, el mundo cambia. Ahí comienza la sanación. A veces, cuando explico esto en conferencias, la gente me dice, Kenji, yo quiero ayudar a otros, pero también quiero que alguien me ayude a mí. Y yo entiendo perfectamente ese sentimiento. Lo he vivido. En Japón, con su silencio profundo, me tocó aprender a mirar adentro. En Latinoamérica, con su intensidad emocional, aprendí a reconocer mis propias heridas. Y me di cuenta de que uno no puede acompañar a un hijo a sanar si antes no se sienta un momento y reconoce su propio dolor. Y ya que estamos aquí conversando con calma, le digo algo con todo el corazón. Si este mensaje le está tocando algo por dentro, si le remueve recuerdos, si le hace pensar en su infancia, en sus padres, en su historia, no lo guarde solo para usted. A veces, una palabra llega a la persona adecuada justo cuando más la necesita. ¿Usted quiere hacerle un favor a alguien? Pásele esta información, compártale esto. Tal vez hay alguien que está educando desde la herida sin darse cuenta y necesita escuchar algo así. Y si usted quiere seguir profundizando en estos temas conmigo, si siente que este camino le aporta luz, claridad, calma, puede suscribirse. No por mí, por usted, para que no caminemos solos, para que este tipo de reflexiones lo acompañen cada semana, para que sigamos creciendo juntos. Sigamos. Sanar al niño interior requiere paciencia, requiere ternura, requiere coraje, porque ese niño tiene miedo, miedo a no ser escuchado, miedo a ser juzgado, miedo a recordar. Y usted como adulto tiene que decirle, estoy aquí, no te voy a dejar solo. Esa frase dicha internamente puede liberar años de tensión emocional. A veces creemos que sanar significa confrontar a nuestros padres. No siempre.
Sanar significa comprender que ellos también fueron niños heridos, que hicieron lo que pudieron con la conciencia que tenían, que no estaban preparados para darnos lo que no recibieron. Y esa comprensión no justifica lo que pasó, pero nos libera del rencor. Y el rencor es una cadena pesada que tarde o temprano nuestros hijos terminan cargando. Recuerdo a un joven que me dijo: Kenji, yo prometí nunca gritarle a mis hijos, pero a veces grito. Y me odio por eso. Le dije: no es odio, es dolor. Y el dolor no se resuelve prometiendo, se resuelve sanando. Porque la promesa desde la herida no funciona. El adulto intenta controlar, pero es el niño interior quien reacciona. Sanar es permitir que el adulto tome el volante de la vida. ¿Y cómo se sana? Con presencia, con escucha, con compasión hacia uno mismo, con límites sanos, con terapia cuando es necesario, con conversaciones internas que nunca tuvimos, con perdones pendientes, con descanso emocional, con verdad. El niño interior no necesita que lo corrijan, necesita que lo acompañen, no necesita que lo juzguen, necesita que lo comprendan, no necesita que cambie, necesita que el adulto cambie. Y cuando eso ocurre, algo precioso sucede. Las reacciones disminuyen, los gritos cesan, la culpa pierde fuerza, la paciencia crece, los hijos sienten el cambio, el hogar respira. Porque cuando el adulto se sana, el patrón generacional se rompe. El niño interior encuentra paz y los hijos heredan libertad, no dolor. Sanar al niño interior es, en esencia, aprender a escucharse. Pero no hablo de escuchar la mente que se queja, que acusa, que exige. Hablo de escuchar esa voz suave, casi imperceptible, que aparece cuando uno se queda solo en silencio. Esa voz que dice: me dolió cuando no me miraron. Me afectó cuando me compararon, me dio miedo cuando me gritaron, me sentí solo, pensé que no era suficiente. Esa voz es la memoria emocional que nunca tuvo espacio para expresarse. Y cuando uno se atreve a escucharla, se sorprende, porque se da cuenta de que gran parte de su vida adulta ha sido una respuesta inconsciente a ese dolor antiguo. Por ejemplo, hay adultos que sienten un miedo profundo a decepcionar. No importa cuánto logren, siguen sintiendo que deben hacer más. Eso no viene de la adultez. Viene del niño que en algún momento solo recibió atención cuando hacía las cosas bien. Y hoy, ese niño interior todavía cree que su valor depende de su rendimiento. Hay adultos que explotan por cosas pequeñas. Una puerta que se cierra fuerte, un hijo que insiste demasiado, un error mínimo. Esa reacción no es de ahora. Es el eco del niño que creció en un ambiente donde el error tenía consecuencias grandes, donde un simple descuido terminaba en grito, castigo o humillación. Y ese niño aprendió que equivocarse es peligroso. Otros adultos buscan desesperadamente agradar. No saben decir no, no saben poner límites. Se someten a dinámicas injustas, se desgastan, se olvidan de sí mismos. ¿Por qué? Porque fueron niños que aprendieron que para recibir amor había que portarse bien, complacer, no molestar, adaptarse a todo. Y hoy, aunque ya son adultos, siguen intentando ganarse un cariño que debería ser natural. La vida adulta es un espejo, refleja lo que no se resolvió. Y aquí viene la parte más importante. Sanar el niño interior no es revivir el pasado, es liberar el presente. Cuando uno se detiene a mirar lo que dolió, deja de reaccionar automáticamente, deja de repetir, deja de heredar. Empieza a vivir desde la conciencia, no desde la carencia. Recuerdo a un hombre que llegó a una conferencia y me dijo: Kenji, yo no entiendo por qué no puedo conectar con mis hijos. Les doy todo. Trabajo duro, estoy presente, pero algo me separa. Mientras hablábamos, él mismo descubrió la raíz. Nunca tuvo un padre emocionalmente disponible. Su padre estaba, pero no estaba. Estaba físicamente, pero no emocionalmente. Y él, sin saberlo, estaba repitiendo ese mismo patrón con sus hijos. Cuando lo entendió, lloró. No de tristeza, de alivio.
porque por primera vez veía con claridad que no le faltaba amor, le faltaban herramientas. Nadie le enseñó a ser cercano, porque nadie fue cercano con él. Y eso, lejos de condenarlo, lo liberó. Porque cuando uno entiende de dónde viene su herida, deja de culparse y empieza a transformarse. Sanar al niño interior es eso, entender, aceptar, reconciliarse, reescribir y luego actuar diferente. Hay quienes creen que sanar es un proceso complicado. No siempre. A veces comienza con algo tan simple como hablarse con más amabilidad, con decir estoy haciendo lo mejor que puedo, con permitirse descansar sin culpa, con reconocer que un error no define quién es, con aceptar que no todo debe ser perfecto, con ponerse límites saludables, con pedir perdón cuando uno reacciona mal, con decirse no soy ese niño indefenso, ahora soy adulto y puedo cuidarme. Mire, quiero que piense en esto. La forma en que usted se trata a sí mismo hoy es la forma en que su niño interior aprendió a sobrevivir. Si se trata con dureza, es porque aprendió que debía ser duro para no lastimarse más. Si se exige demasiado, es porque aprendió que la exigencia era la puerta al afecto. Si se culpa por todo, es porque aprendió que asumir culpas lo mantenía a salvo. Si evita el conflicto, es porque aprendió que el conflicto dolía demasiado. Pero usted ya no está en ese lugar, ya no está en esa casa, ya no tiene esa edad. Usted ya no es ese niño. Ahora puede elegir reaccionar diferente. Eso es sanar. Una vez en un taller pedí a los asistentes cerrar los ojos y recordar a su niño interior. Les dije, imagine que está frente a usted. Mírelo. ¿Cómo está? ¿Tiene miedo? ¿Está solo? ¿Se siente amado? La sala entera se llenó de gente llorando en silencio, porque todos, absolutamente todos, vieron algo que habían evitado ver por años. El niño interior no quiere que uno vuelva al pasado, quiere que uno lo saque de allí, quiere que uno lo mire con amor, que lo abrace, que le diga lo que nadie le dijo, que le dé el permiso que nunca recibió, el permiso de ser imperfecto, de sentir, de fallar, de descansar. Y cuando uno lo hace, pasa algo impresionante. El adulto cambia, el tono cambia, la paciencia cambia, la manera de relacionarse cambia. Los hijos lo sienten, porque los hijos no necesitan un adulto perfecto, necesitan un adulto que ya no esté reaccionando desde su herida. Un adulto presente, un adulto consciente, un adulto sano, aunque tenga cicatrices. Sanar al niño interior no es un lujo, es una responsabilidad, porque ese niño herido toma decisiones, elige parejas, reacciona, grita, se esconde, teme, duda. Y cuando uno no lo atiende, educa desde ese lugar. Pero cuando uno sana, cuando uno se abraza por dentro, cuando uno se reconcilia con su historia, la cadena se rompe y el hijo hereda libertad. Eso, créame, cambia generaciones. Uno de los momentos más impactantes en el proceso de sanar al niño interior es cuando descubrimos que ese niño no se quedó atrapado solamente en los recuerdos, sino en las decisiones que tomamos a partir de ellos. El niño interior no vive únicamente en lo que nos pasó, sino en lo que aprendimos a creer de nosotros mismos. Y esas creencias moldean silenciosamente cada aspecto de nuestra vida adulta. El niño que aprendió a no pedir ayuda, hoy es un adulto que carga todo solo. El niño que aprendió a callar, hoy es un adulto que tiene miedo a expresar sus emociones. El niño que fue avergonzado por sentir, hoy es un adulto que se avergüenza de necesitar amor. El niño que nunca se sintió suficiente, hoy es un adulto que trabaja hasta el agotamiento para demostrar su valor. El niño que recibió amor condicionado, hoy es un adulto que se sacrifica para ser aceptado. Así funciona, así se hereda el dolor, así se construyen los patrones. Pero aquí está la esperanza. Lo que el niño aprendió para sobrevivir, el adulto puede desaprenderlo para vivir. Recuerdo una conversación con un hombre que me dijo, Kenji, yo crecí con un padre que solamente me hablaba cuando me equivocaba. Para felicitarme, nunca. Para regañarme, siempre. Y ahora entiendo por qué, cuando mi hijo falla, siento una rabia que no puedo controlar. Esa rabia no era contra el niño de ahora, era contra el niño que él fue. Era contra ese dolor sin resolver que aún buscaba reconocimiento. Y eso pasa mucho.
El hijo se convierte en un espejo involuntario. No refleja al niño de hoy, refleja al niño de ayer. Por eso, cuando un hijo nos detona emocionalmente, esa es una invitación sagrada, una oportunidad, no para corregir al niño, sino para atender al adulto, para preguntarse qué parte de mí necesita ser escuchada, qué herida mía acaba de despertar. Cuando uno responde esas preguntas con honestidad, la crianza deja de ser una lucha y se convierte en un camino de autoconocimiento. En Japón escuché un concepto que me transformó, kokoro o mitomeru, que significa reconocer el corazón, no esconderlo, no maquillarlo, no actuar, reconocerlo, validarlo, honrarlo. Es algo que nosotros en Latinoamérica todavía estamos aprendiendo, porque aquí tendemos a juzgar las emociones como correctas o incorrectas. Pero reconocer el corazón no es justificar las reacciones, es entenderlas. El niño interior quiere ser reconocido, ese es su lenguaje. Cuando uno lo ignora, grita a través del cuerpo. Ansiedad, insomnio, irritabilidad, cansancio emocional. Cuando uno lo escucha, susurra paz, claridad, sanación. A veces la gente cree que sanar implica enfrentarse directamente a sus padres. No necesariamente. A veces sanar es simplemente aceptar que ellos no podían dar lo que nunca recibieron, que ellos también fueron niños heridos, que no sabían otra manera. Y aceptar eso no significa minimizar el dolor, significa liberar la carga, porque el resentimiento encadena, pero la comprensión libera. Conozco mujeres que de niñas cargaron responsabilidades que no les correspondían. Cuidaron hermanos, solucionaron problemas adultos, vivieron rodeadas de caos emocional. Hoy, siendo adultas, sienten culpa cuando descansan. Sienten que siempre deben estar produciendo, cuidando, resolviendo. Ese impulso no viene del presente, viene de la niña que creyó que su valor estaba en ser útil. Y mientras no sane esa creencia, seguirá agotándose sin saber por qué. También he conocido hombres que crecieron en hogares donde expresar emoción era sinónimo de debilidad. Llorar era vergonzoso. Tener miedo era ridículo. Mostrar vulnerabilidad era peligroso. Hoy, esos hombres no pueden llorar aunque lo necesiten. No pueden decir me siento triste. No pueden pedir apoyo. No pueden mostrarse humanos. Ese silencio no es fortaleza. Es el niño interior encerrado detrás de una muralla que ya no necesita. Sanar al niño interior significa decirle, puedes sentir, ya no estás en peligro. Y cuando esa emoción reprimida sale a la luz, no destruye, libera. Uno de los mayores regalos que un adulto puede darse es aprender a conversar internamente con ese niño, decirle lo que necesitaba escuchar. Fue injusto lo que viviste. Alex, no tenías la culpa. Merecías amor, no miedo. Merecías cuidado, no exigencia. Estoy aquí ahora para ti. Ese tipo de diálogo interno cambia la manera en que respiramos, en que miramos, en que reaccionamos. Los hijos lo sienten, porque la sanación interior siempre se refleja en la crianza. Un adulto que ha hecho paz con su historia deja de usar la crianza como campo de batalla, deja de corregir desde la herida, deja de vivir a la defensiva. Empieza a educar desde la presencia, desde el amor consciente, desde la serenidad. Hay algo que encuentro hermoso. Cuando el adulto sana, el niño interior deja de gritar y empieza a jugar. ¿Sí? A jugar porque por fin está a salvo. Porque por fin tiene espacio para ser espontáneo, creativo, curioso, y esa alegría interna se refleja en el hogar. Los hijos sienten que están frente a un adulto más liviano, más libre, más auténtico. Sanar el niño interior devuelve la risa, devuelve la paciencia, devuelve el sentido de la vida, devuelve la capacidad de amar sin miedo. Por eso este camino es tan importante, porque lo que un adulto no sane, un niño lo repetirá, y lo que un adulto transforme, un niño lo agradecerá en silencio toda su vida. Cuando uno comienza realmente a sanar, empieza también a reconocer patrones que antes estaban tan normalizados que parecían parte del carácter, pero no eran carácter. Eran heridas, eran mecanismos de defensa, eran formas de sobrevivir. Cuando un adulto se sorprende diciendo cosas como yo soy así, en realidad muchas veces lo que está diciendo es yo aprendí a ser así para protegerme. Y eso cambia toda la perspectiva,
Porque si uno lo aprendió, también puede desaprenderlo. Y si uno puede desaprenderlo, también puede transformarlo. A veces la gente me pregunta, Kenji, ¿cómo sé que tengo un niño interior herido? Y yo siempre respondo, mírese reaccionando, porque la reacción es el idioma de la herida. Cuando algo pequeño lo altera demasiado, ahí está el niño. Cuando una crítica lo derrumba, ahí está el niño. Cuando una mirada lo hace sentir inferior, ahí está el niño. Cuando alguien lo ignora y usted se siente invisible, ahí está el niño. Cuando su pareja se equivoca y usted siente una explosión interna, desproporcionada, ahí está el niño. Y no se trata de juzgarse, se trata de observarse. Los japoneses tienen una palabra para esto, hansei. Significa reflexión profunda, pero no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. En Japón, después de un error, lo primero no es justificarlo, sino analizar qué parte de uno contribuyó al problema, no para castigarse, sino para crecer. En Latinoamérica, en cambio, solemos reaccionar buscando culpables afuera. Y si no los encontramos, nos culpamos a nosotros mismos. Pero ninguna de esas dos posturas permite sanar. Sanar es comprender. Sanar es observar sin escapar. Sanar es tener el valor de quedarse quieto frente a uno mismo. Y eso no es fácil, porque muchos de nosotros crecimos en culturas donde detenerse era peligroso, donde pensar en uno mismo era egoísmo, donde mirar hacia adentro era abrir una caja que nadie quería abrir. Y así crecimos, ocupados, acelerados, llenos de ruido, porque el silencio nos confrontaba. Pero en algún momento de la vida, la verdad exige ser escuchada. Y ahí empieza el viaje. Quiero contarle algo que me pasó hace unos años. Estaba en una conferencia y al final una mujer se acercó llorando. Me dijo, yo no sabía que era un adulto herido hasta que tuve hijos. Ellos me muestran una parte de mí que evité toda la vida. Me veo gritándoles como me gritaban a mí. Me veo castigándolos con el mismo castigo que me marcó. Me veo repitiendo al milímetro aquello que juré que jamás iba a hacer. Y luego agregó algo que me desgarró. ¿Será que estoy dañando a mis hijos como me dañaron a mí? Y yo le respondí algo que también quiero decirle a usted. No es su herida la que daña a los hijos, es su falta de conciencia sobre esa herida. Porque una herida consciente deja de tener el control. Una herida consciente no gobierna la crianza. Una herida consciente se convierte en una maestra, no en una cárcel. Sanar no es olvidar. Sanar no es borrar la historia. Sanar es mirarse con compasión y decirse, aún con todo lo que viví, puedo elegir diferente. Y esa elección, repetida cada día, va moldeando un nuevo destino. A veces, sanar implica perdonar. Ojo, no un perdón superficial. No ese perdón que se da para no pelear o para quedar bien o porque alguien dijo que había que perdonar. No, hablo del perdón que nace de comprender la humanidad del otro. Ese perdón no minimiza lo que pasó, no lo justifica, solo lo suelta. Y soltar no es olvidar, soltar es dejar de cargar lo que ya pesa demasiado. Muchas veces me he encontrado con adultos que dicen, yo ya superé mi niñez. Y cuando hablamos 5 minutos descubren que no, que todavía duelen ciertas frases, que todavía evitan ciertos temas, que todavía se tensan ante ciertas actitudes, que todavía se sienten pequeños ante ciertas personas. La niñez no termina cuando cumplimos años, termina cuando dejamos de huir de ella. Por eso, este camino no es lineal. Hay días en los que uno avanza mucho y días en los que uno siente que retrocede. Pero no se preocupe, no se retrocede. Esas recaídas no son fallas, son parte del proceso. Es el niño interior diciendo, hoy necesito un poco más de atención. Y atender no significa complacer, significa acoger. Hay adultos que creen que sanar es convertirse en alguien invulnerable, como un robot, un superhéroe. Esa no es sanación, esa es desconexión.
La verdadera sanación nos vuelve más humanos, no menos, más sensibles, no más fríos, más presentes, no más duros. Porque la dureza es la coraza del niño herido. La serenidad es la fuerza del adulto sano. Un adulto que ha sanado su niño interior es más claro en sus límites, más firme, pero más amoroso, más disciplinado, pero más compasivo, más fuerte, pero más suave, porque la fuerza verdadera nunca nace del miedo, nace de la paz. Y esa paz se aprende, se practica, se construye todos los días. Por eso, si usted está en este camino, no se desanime. Está haciendo uno de los trabajos más importantes de su vida, no solo por usted, sino por quienes vendrán después. Un adulto que sana cambia generaciones enteras. Y ese es un legado que vale más que cualquier patrimonio. Hay un momento en el proceso de sanar al niño interior que es decisivo. Cuando uno deja de buscar culpables y empieza a buscar comprensión. Ese es un punto de quiebre, una transición emocional. Porque mientras uno se queda atrapado en el por culpa de ellos soy así, la herida sigue gobernando, sigue hablando, sigue decidiendo. Pero cuando uno dice, quiero entender qué pasó conmigo, el poder regresa a sus manos. No es que la culpa desaparezca, simplemente deja de servir. El pasado ya no se puede cambiar, pero la forma en que vivimos ese pasado, sí. Es curioso. Los hijos jamás conocen a sus padres en equilibrio. Siempre llegan en medio de una historia que ya estaba ocurriendo. Llegan en medio de luchas internas, de heridas abiertas, de sueños rotos, de expectativas no cumplidas. Y aún así, los niños creen que lo que ven es normal. Creen que es ellos lo que provoca la reacción del adulto. Creen que su comportamiento determina la emoción del padre. Por eso, cuando un niño es humillado, piensa que lo merece. Cuando es ignorado, piensa que no vale. Cuando es comparado, piensa que es menos. Cuando es invalidado, piensa que está equivocado. Y esas conclusiones que nacen sin maldad, nacen por supervivencia, se quedan instaladas en la mente y el corazón hasta la adultez. Y entonces, un día, ese niño se convierte en padre. Y sin querer, empieza a criar desde esas conclusiones. Repite el tono, repite la estructura emocional, repite el silencio, repite la dureza, repite la distancia, repite esa forma de amar que aprendió, no la que realmente quiere dar. Por eso es tan importante detenerse, porque la crianza tiene un poder grandioso o devastador dependiendo de la conciencia del adulto. Y no hablo de perfección, hablo de presencia. Un padre o una madre presente, emocionalmente presente, vale más que cualquier libro, que cualquier técnica, que cualquier consejo de un experto. Los hijos no necesitan que seamos perfectos. Necesitan que seamos reales, humanos, accesibles. Que cuando nos equivoquemos, lo digamos. Que cuando nos excedamos, pidamos perdón. Que cuando nos falte paciencia, lo reconozcamos. Que cuando tengamos miedo, lo humanicemos. Porque cuando un hijo ve a un adulto capaz de admitir sus errores, aprende que equivocarse no lo convierte en alguien malo. Cuando escucha un perdón sincero, aprende que la humildad no lo hace débil, lo hace sabio. Cuando ve que el adulto se calma a sí mismo, descubre que la ira no es la última palabra. Cuando observa a un padre cuidando su salud emocional, entiende que cuidarse no es egoísmo, es responsabilidad. Hace poco una mujer me dijo, yo pensé que sanar era convertirme en una madre distinta. Ahora entiendo que sanar es convertirme en una mujer distinta. Porque mis hijos no necesitan una instructora perfecta, necesitan una mujer que se conozca. Y tenía toda la razón. La crianza no es un rol que se aprende en un manual. La crianza es una consecuencia natural del nivel de conciencia del adulto. En Japón, hay una frase que siempre me ha acompañado, Oya no senaka womite sodatsu. Significa, los hijos crecen mirando la espalda de sus padres. No crecen mirando sus palabras. No crecen mirando sus discursos. Crecen mirando cómo viven. Eso que usted hace cuando nadie lo está observando,
ellos lo aprenden. La manera como se habla a sí mismo, ellos la absorben. La forma en que se trata, ellos la imitan. La paz que usted cultiva, ellos la respiran, o el caos que usted no resuelve, ellos lo cargan. Y aquí aparece una revelación que puede doler, pero libera. Para que un hijo crezca sano emocionalmente, el adulto debe aprender a sostener su propio corazón. No se trata de evitar que el niño llore, sino de darle un adulto que no se derrumbe cuando él llora. No se trata de evitar que el niño sienta miedo, sino de darle un adulto que pueda acompañarlo sin proyectar sus propios temores. No se trata de evitar que el niño se frustre, sino de darle un adulto que pueda tolerar la frustración sin perder la calma. Un niño que ve a su adulto regulándose, aprende a regularse. Un niño que ve a su adulto escuchando, aprende a escucharse. Un niño que ve a su adulto cuidando su autoestima, aprende a valorarse. Un niño que ve a su adulto diciendo yo puedo, aprende el poder de la perseverancia. Pero un niño que ve a su adulto explotando, aprenderá a explotar. Un niño que ve a su adulto castigándose, aprenderá a castigarse. Un niño que ve a su adulto humillándose, aprenderá a sentirse pequeño. Un niño que ve a su adulto cediendo por miedo, aprenderá a silenciar su voz. Los hijos no heredan las palabras, heredan la forma en que fuimos capaces de tratarnos. Por eso, sanar al niño interior no es un lujo espiritual, es una responsabilidad generacional, no es una moda emocional, es un acto de amor consciente. Es decir, conmigo se rompe la cadena, conmigo se transforma la historia, conmigo inicia una generación que no crecerá con este mismo dolor. Eso es grandeza, eso es liderazgo humano. A veces me preguntan, Kenji, ¿cómo sé que estoy sanando? Y les digo, cuando empiezas a responder en lugar de reaccionar, cuando eres capaz de pausar antes del grito, cuando puedes corregir sin humillar, cuando ya no necesitas tener la razón para sentirte valioso, cuando puedes ver la vulnerabilidad de tu hijo sin sentir vergüenza, cuando puedes decir no sin culpa, cuando permites que tu hijo sea diferente a ti sin que eso active heridas antiguas. Ese es el inicio de una nueva vida emocional. Una vida donde el adulto guía y el niño interior deja de pedir auxilio. Hay algo que siempre digo en mis conferencias y lo repito aquí porque encaja de manera perfecta con este tema. Un hogar no se construye con paredes, se construye con atmósferas. Y la atmósfera emocional del hogar es casi siempre el reflejo directo del adulto que lo habita. Por eso, cuando uno empieza a sanar su autoestima, de manera inevitable, empieza a transformar la casa, no con grandes discursos, ni con métodos complicados, sino con pequeños cambios en la forma de respirar la vida dentro del hogar. Y esos cambios, aunque parecen mínimos, cambian destinos enteros. El hogar no se transforma cuando el niño cambia, se transforma cuando el adulto cambia. Los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres en proceso. Porque cuando un hijo ve que su padre o su madre está sanando, él entiende que sanar es posible. Y eso, para un niño, es una medicina espiritual. Permítame contarle algo que viví hace unos años. Estaba en un taller para familias y al final un padre se me acercó. Tenía la mirada cansada, no cansada de dormir poco, cansada de cargar mucho. Me dijo, Kenji, yo crecí con un padre que nunca me abrazó, jamás, y me prometí que yo sería diferente. Pero ahora tengo un hijo de 6 años y no sé cómo abrazarlo, no sé cómo acercarme, no sé cómo decirle que lo amo sin sentirme torpe, falso, exagerado. ¿Qué hago? Yo le respondí lo más simple y difícil a la vez. Hágalo torpe. Hágalo aunque le tiemble el brazo, aunque le tiemble la voz, aunque le parezca ridículo, aunque sienta que no le sale natural. Porque lo natural no siempre es lo correcto. Muchas veces lo natural es lo aprendido. Y lo aprendido puede estar equivocado. Después de unas semanas, ese padre volvió al taller. Entró con el rostro cambiado. Me dijo, lo logré. No me salió bonito, no me salió elegante, no supe ni dónde poner las manos. Pero
lo abracé y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Cuando lo abracé, lloré yo, no él, y entendí que quien necesitaba ese abrazo desde hace años era yo. Y eso es sanar la autoestima, es darle al niño interior lo que jamás recibió para poder dárselo limpio al hijo real. No desde la carencia, sino desde la abundancia emocional. Un adulto que no se abraza a sí mismo no sabe abrazar a un niño. Un adulto que no se perdona no sabe corregir sin destruir. Un adulto que nunca dijo yo valgo no sabe sostener a un niño cuando duda de sí mismo. Por eso, repito algo fundamental. Sanar la autoestima es un acto de amor hacia los hijos. Muchos padres creen que la autoestima del niño se forma con halagos. Y claro, los halagos ayudan, pero no construyen raíces. Lo que realmente construye la autoestima es la coherencia del hogar. Es la forma en que los adultos se hablan entre sí. Es la forma en que se respetan o se hieren. Es la forma en que resuelven los conflictos. Es la forma en que miran sus errores. Si un niño ve que sus padres se atacan, entenderá que el amor duele. Si un niño ve que sus padres se escuchan, entenderá que el amor sana. Si un niño ve que su madre se maltrata verbalmente, pensará que él también merece ser tratado así. Si un niño ve que su padre jamás se equivoca, aprenderá a ocultar sus propios errores. Pero si un niño ve que los adultos pueden hablar sin gritar, perdonarse sin humillarse, corregirse sin destruirse, ese niño está aprendiendo autoestima. Porque la autoestima no se enseña, se contagia. A veces una familia me dice, Kenji, queremos cambiar la forma en que educamos. Y yo respondo, perfecto. ¿Qué van a cambiar primero? Y siempre espero la respuesta clásica. Los hábitos del niño, la conducta del niño, las reglas del niño. Pero la verdad es otra. Para cambiar la educación, el primero que debe cambiar es el adulto. Porque un adulto que no se conoce, educa desde la reactividad. Un adulto que no se acepta, educa desde la dureza. Un adulto que no se perdona, educa desde la culpa. Un adulto que no se valora, educa desde el miedo. Por eso, si usted quiere transformar su hogar, empiece por un lugar muy humilde y poderoso. Mírese con sinceridad. Pregúntese, ¿qué parte de mí necesita atención? ¿Qué parte de mí sigue reaccionando como un niño asustado? ¿Qué frase me estoy repitiendo desde hace años sin cuestionarla? ¿Qué emoción me domina cuando pierdo la paciencia? ¿Qué historia todavía cargo como si fuera mi destino? La mayoría de las respuestas no duelen. Duelen las conclusiones que hicimos siendo niños. Duelen esas interpretaciones que instalamos en el alma cuando no teníamos herramientas para entender lo que ocurría. Por eso, uno de los actos de amor más grandes hacia un hijo es sanar esas conclusiones. Es decirse, yo ya no soy ese niño desprotegido, ya crecí, ahora soy yo quien se cuida a sí mismo. Porque cuando un adulto se cuida, el niño interior descansa. Y cuando el niño interior descansa, el adulto puede amar mejor. No quiero que piense que sanar la autoestima le convertirá en un padre perfecto, no, pero sí le permitirá convertirse en un adulto consciente. Y un adulto consciente equivale a un hogar emocionalmente seguro. ¿Y sabe qué hace un hogar seguro? Le da al niño un lugar para aprender, equivocarse, crecer, sentirse suficiente, no perfecto, suficiente. Un niño suficiente se convierte en un adulto que sabe amar sin miedo y avanzar sin vergüenza. Y eso en nuestra sociedad es revolucionario. Cuando uno habla de autoestima en la educación de los hijos, tarde o temprano llega a un punto inevitable, la disciplina. Y quiero aclarar algo desde el inicio. Disciplina no es castigo, disciplina no es grito, disciplina no es miedo, disciplina no es humillación. La disciplina es amor en acción, es amor ordenado, amor que guía, amor que acompaña. La disciplina es la columna vertebral emocional de un hogar. Pero muchos crecimos confundiendo disciplina con dureza porque así nos educaron. Nos formaron desde el miedo, no desde el respeto, desde el silencio, no desde la conversación, desde la amenaza, no desde la guía. Y aunque sobrevivimos,
sobrevivir no es lo mismo que crecer. Por eso, cuando llega el momento de educar a nuestros propios hijos, no sabemos cómo equilibrar amor con firmeza. Tememos ser demasiado suaves o tememos convertirnos en copia de aquello que nos lastimó. Y ahí es donde la autoestima del adulto se vuelve crucial. Un adulto con baja autoestima educa desde dos extremos. O se vuelve excesivamente permisivo por miedo a que el hijo no lo quiera, o se vuelve excesivamente duro por miedo a perder la autoridad. En ambos casos, la educación no nace del amor, nace del miedo. Por eso, la disciplina sana comienza en un lugar muy profundo, en el valor que el adulto siente por sí mismo. Cuando usted sabe quién es, no necesita gritar. Cuando usted se respeta, enseña respeto sin exigirlo. Cuando usted está en paz, no descarga su caos en los niños. Cuando usted se acepta, no castiga desde la vergüenza. Le cuento algo que viví en uno de los barrios donde trabajo. Estaba hablando con un grupo de madres y les pregunté cómo corregían a sus hijos. Una de ellas me dijo, yo no les grito, Kenji, yo hablo con ellos, pero cuando estoy cansada, pierdo el control. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que más le duele de perder el control? Ella se quedó callada un momento y dijo que cuando grito, no me escucho. No escucho quién quiero ser. Escucho a mi mamá, escucho a mi abuela, escucho frases que me hirieron a mí. Es como si se me saliera una versión antigua que yo no quiero repetir. Eso es una revelación enorme, porque cuando uno educa desde sus heridas, no está reaccionando al niño del presente, sino al niño que uno fue. No está hablando con su hijo, está hablando con su propio pasado. Y cuando descubre eso, la crianza deja de ser solo una responsabilidad y se convierte en un camino de autoconocimiento. Educar revelará sus heridas. Educar mostrará su nivel de paciencia. Educar pondrá en evidencia sus límites y sus miedos. Educar hará visibles sus patrones familiares. Educar lo enfrentará con aquello que nunca quiso mirar. Y ese es un regalo escondido, porque mientras usted educa a su hijo, la vida lo está educando a usted. Cuando comprenda eso, la disciplina se transforma. Ya no se trata de controlar al niño, se trata de acompañarlo a desarrollar su propio carácter. Los japoneses llaman a esto shitsuke, que significa disciplina desde el ejemplo, no desde el miedo. Disciplina que forma, no disciplina que fractura. En Japón, un maestro jamás dice cállese. El maestro dice, por favor, cuide el silencio del grupo. ¿Nota la diferencia? No apunta al niño, apunta al ambiente. No humilla, invita, no obliga, provoca. Por eso funciona. He visto niños latinos en Japón adaptarse a sistemas disciplinarios muy estrictos sin sentirse menos. ¿Por qué? Porque la disciplina allí es clara, constante y respetuosa. No se dan órdenes para imponer poder, sino para sostener armonía. En Latinoamérica, en cambio, muchas veces confundimos autoridad con intimidación. Y para un niño, intimidación significa peligro. Y cuando un niño vive en peligro, su autoestima se erosiona. Pero cuando un niño vive en un hogar donde la disciplina es firme y amorosa, ocurre algo extraordinario. El niño confía, y un niño que confía aprende, y un niño que aprende crece, y un niño que crece se vuelve fuerte, firme por dentro, suave por fuera. Ese es el carácter sano. La autoestima nace de esa combinación, no de aplausos exagerados, no de halagos vacíos, no de permitir todo, sino de saber que hay límites y que esos límites no ponen en duda su valor. El mensaje que necesita un niño es este: te corrijo porque te amo, no porque estoy decepcionado de ti. Ese mensaje construye seguridad, pero para poder transmitirlo, el adulto necesita decirse a sí mismo algo parecido. Me corrijo porque me amo, no porque me odio. Esa frase cambia la vida emocional de un adulto. Y cuando la vida del adulto cambia, cambia la del niño. Por eso, antes de mejorar la disciplina en el hogar, pregúntese, ¿cómo me hablo cuando fallo? ¿Qué me digo cuando me equivoco? ¿Me trato
¿Cómo trataría a un niño o me destruyo? Porque si usted no puede tratarse con respeto, será difícil tratar con respeto a los demás. Si usted se corrige desde la rabia, corregirá desde la rabia. Si usted se habla con desprecio, hablará con desprecio. Pero si usted se trata con dignidad, educará con dignidad. Educar es una extensión del amor propio. Mientras más sane usted, mejor enseñará. Mientras más se conozca, menos reaccionará. Mientras más se perdone, más libre será para formar a sus hijos sin repetir historias que no le pertenecen. Llegamos al punto en el que este viaje interior que comenzó mirando las heridas, avanzó hacia comprender la crianza y siguió explorando la disciplina y el amor propio, encuentra su verdadera conclusión. No un final, una comprensión profunda, porque la autoestima, la crianza y la sanación no son metas a las que se llega, son caminos por los que se avanza cada día. La relación entre un adulto y un niño, sea hijo, alumno, sobrino o nieto, siempre será un espejo. El niño no ve al adulto perfecto, no lo necesita. Lo que el niño ve es al ser humano que tiene delante. Y lo que aprende no es lo que usted dice, sino quién es usted. Por eso este mensaje termina donde realmente comienza la transformación, en la conciencia de que educar no es moldear al niño, es moldearse a uno mismo. El niño no viene a este mundo para completar al adulto, ni para darle sentido, ni para llenar vacíos. El niño llega como un ser independiente, con un carácter propio, con un temperamento único, con una historia que apenas empieza, pero lo que sí trae es una capacidad extraordinaria de recibir impresiones, y esas impresiones, las suyas, se convertirán en raíces profundas. Muchos adultos me han dicho: Kenji, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Y esa frase es noble, pero incompleta, porque evitar el sufrimiento no construye fortaleza. Lo que construye fortaleza es tener un adulto presente que acompañe el dolor, que contenga la emoción, que sostenga la frustración. Un adulto que enseña a atravesar la vida, no a huir de ella. Nuestros hijos no necesitan un camino sin tropiezos. Necesitan un adulto que no se derrumbe cuando ellos tropiezan. Y esa fortaleza no viene del exterior. No viene de los títulos, ni de la economía, ni del éxito profesional. Viene de la relación que usted tiene consigo mismo, de la forma en que se mira, en que se habla, en que se trata. La crianza se sostiene sobre el amor que usted se tiene. Por eso la autoestima es un acto de responsabilidad familiar. A veces me encuentro con adultos que se sienten derrotados porque dicen: ya es tarde. Mis hijos son grandes, ya cometí demasiados errores. Y yo siempre respondo: nunca es tarde para mostrar una versión nueva de usted. Nunca. Un hijo jamás olvida dos cosas: la dureza que lo marcó y la transformación que lo inspiró. Un hijo que ve a un adulto sanando entiende que la vida no se queda quieta, que siempre es posible cambiar, que el pasado no determina el futuro, que la historia no tiene por qué repetirse. Y ese aprendizaje vale más que cualquier regalo, cualquier herencia material, cualquier nota del colegio. Es la enseñanza que puede salvarle el alma. Permítame compartirle algo íntimo. A lo largo de mi vida he visto a muchos adultos tratar de maquillar sus heridas con logros, con trabajo, con dinero, con fama, con reconocimiento, con una agenda llena, con discursos motivacionales. Pero cuando llega la noche, cuando se apaga el ruido, cuando la casa está en silencio, aparece el niño interior. Ese niño que no pide cosas materiales. Ese niño que no pide éxito. Ese niño pide algo muy sencillo: ser visto, ser escuchado, ser cuidado. ¿Y sabe quién es el único que puede darles hoy? Usted mismo. Cuando usted se convierte en el adulto que su niño interior necesitaba, ¿se convierte también en el padre o madre que sus hijos necesitan ahora? Es el mismo camino, la misma coherencia emocional, la misma raíz. No espere a estar listo para criar con amor. Empiece hoy, desde donde está, con lo que tiene, con la historia que carga. La sanación no requiere perfección. Requiere honestidad, requiere valentía, requiere humanidad. Y si usted ha llegado hasta aquí, significa que esa humanidad ya despertó. Significa que usted no quiere criar desde el miedo, sino desde la conciencia, no desde la herida,
sino desde la fortaleza. No desde la repetición, sino desde la transformación. Su historia no está terminada. Su crianza tampoco. Cada día es una oportunidad de escribir una página con más paciencia, con más calma, con más claridad. Una página donde usted recuerde que la disciplina es un acto de amor, que el límite es un acto de seguridad, que el perdón es un acto de libertad y que la autoestima es un acto de dignidad. Y cuando usted viva así, sus hijos se beneficiarán. Porque los niños no necesitan un adulto perfecto, necesitan un adulto consciente. Y usted, aunque no lo crea del todo, todavía ya está en ese camino. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por permitirme acompañarle. Y si algo de lo que hablamos hoy tocó su vida, su historia o su corazón, escríbalo, compártalo, expréselo. No solo para mí, sino para usted mismo. Cuando se escribe, la herida entiende que ya no tiene el control. Cuando se comparte, el alma respira. Gracias por seguirme y sentir que estas palabras le resuenan, que lo ayudan a reflexionar y darse cuenta que usted puede transformar su vida y vivir plenamente. Hasta el próximo video.